Buenos días. Bueno, son las 5 de la mañana, prácticamente nos acabamos de levantar. El capítulo de hoy y el siguiente van a estar algo relacionados. Por eso es que hoy nos levantamos tan temprano, porque el lugar donde vamos Está muy bastante pe- concurrido. y es algo peculiar, en el sentido de que yo en lo particular nunca he ido, me interesó mucho a la hora de conocer sobre este lugar. Y bueno, sin perder más tiempo, avancemos. Hola lugareños, aquí estamos en Santiago de las Vegas. Bueno, acá estamos haciendo un tiempo para coger el transporte para ir para el Rincón. Bueno, aquí vamos a empezar ahora ya el recorrido en una motico. Una moto, una motico. Una moto. Iba a decir Cuesta- motorina, pero motorina en Santiago, aquí es moto. Cuesta solamente 5 pesos, moneda nacional o CUP. ¿Qué más? Ya grabaremos pequeña partecita de recorrido. Bueno, ya estamos aquí, no hemos grabado dentro, ya que, sabes, en estas cosas tenemos un pequeño límite aquí en Cuba sobre el respeto hacia los santos y eso, así que preferimos mejor no grabar dentro. Estamos ahora mismo en un parquecito que tiene la iglesia adentro, que es donde se encuentra la fuente de agua bendita. Saber de que este lugar fue declarado en la década de los 90 como el Santuario Nacional de San Lázaro, y en 2014 fue Premio Anual de la Restauración. Este santuario nacional es una iglesia dedicada a San Lázaro, que se encuentra en el poblado de Rincón, perteneciente al municipio de Boyeros. Bueno, desde 1781, este centro durante años fue donde venían los enfermos de lepra y los devotos a San Lázaro o a Banuay. Como se le conoce la religión yoruba por el, ¿cómo se llama eso? Sincretismo. Esta institución en un tiempo fue trasladada a Mariel, ¿no? Hasta que luego finalmente se ubicó aquí en el poblado de Rincón, que esto pertenece a Santiago de las Vegas, aquí en el municipio de Boyeros. Ya desde 1781, cuando se inaugura el Real Hospital de San Lázaro en la caleta de Juan Guillén, como habíamos dicho, primero fue trasladado hacia el Mariel y después hacia el Rincón, donde es su sede actual. Un dato de curiosidad muy importante es que esto cuando se construyó no tenía campanario, sino el campanario se vino a construir mucho después, a principios del siglo XX. Claramente al principio las primeras construcciones eran de madera. Aquí los creyentes confieren al santo una gran generosidad, por ello hacen varias promesas y esas cosas. Podemos ver mucha gente de aquí descalza o que vienen Desde puntos lejos de la ciudad. Sí, porque generalmente la mayoría vienen a pie, ¿no? O sea, a pie y llegar hasta aquí es algo considerable, ¿no? Porque aquí la distancia es bastante lejos. De hecho, en el recorrido que veníamos podíamos ver bastante, ¿cómo decir?, alegorías, ¿no? De religiosas y esas cosas que le dan un poco un asunto más serio, de más seriedad. Más espiritual. Sí, también que una de las principales fuentes de economía del lugar es debido a la venta de imágenes y de flores como ofrenda al santo. El templo se mantuvo invariable durante casi 40 años hasta que en 1990 se construyeron las dos naves laterales con que cuenta en la actualidad.
y permiten un flujo mayor de personas los días de festividad religiosa. Otras de las reformas fueron que se reforzaron las paredes y techos, se repararon las vigas, la herrería, las puertas de acceso y los ventanales, se colocó un piso de mármol y hicieron otras reparaciones menores. La estructura actual no responde a un estilo arquitectónico definido, aunque se inspira en el barroco colonial con un ligero toque de eclecticismo. En el interior existen varios altares o capillas con imágenes de los santos más venerados por los cubanos. En la parte central de la nave está ubicada el altar mayor, donde se halla San Lázaro Obispo. El arco donde está situado el Lázaro Milagroso, que es la imagen más antigua y venerada del templo, ocupa una posición privilegiada en la capilla de la izquierda y se encuentra protegida por una urna de cristal. En nuestro recorrido por la iglesia nos percatamos de que los bancos del parque de la fuente de agua bendita sirven como anuncio publicitario que incita a la bebida. También decir que es muy importante porque aquí en la iglesia vienen muchos turistas curiosos que no solamente el 17 de diciembre vienen a ver la peregrinación, sino también vienen a visitar la iglesia para ver los santos, la arquitectura. Aparte es muy famosa la iglesia ya que es una de las más concurridas de la provincia. Bueno, aquí terminamos nuestra visita al Templo de San Lázaro. Ahora nos dirigimos hasta el otro lado de la ciudad a visitar a la Virgen de Regla. Es un tramo bastante largo desde aquí, pero bueno, en este programa queremos llevarle una pequeña panorámica, así que nos vemos ahorita. No se arrepientan de visitar la iglesia, está muy bonita y es una de las más visitadas por los creyentes, no se van a arrepentir de haberla visitado. A ver, llegamos ahora mismo, estamos exhaustos, nos levantamos ya bien temprano y apenas hemos hecho 2 iglesias. Es que también es importante recalcar de que una queda muy distante de la otra. Pasamos ya por la lanchita de Regla, que es el medio de transporte que nos permite llegar hasta aquí. A ver, también se podía dar la vuelta a la bahía, ¿no? Pero el tramo es un poco más largo y más complicado, entonces es mejor cruzar en la lanchita. Estamos aquí ya en lo que es el Santuario Nacional de la Virgen de Regla. Primeramente quería especificar una cosa. Cuando empieza el proceso de colonización en Cuba, que ya empiezan a traer los esclavos de África y eso, empieza un proceso que se llama sincretismo, que es más bien consistía en que los esclavos de África le imponen la religión católica, le imponen el catolicismo y ellos lo que hacen es como una especie de mezcla, ¿no? Por lo cual actualmente la Virgen de Regla pasa a representar también a Yemayá en la religión yoruba. En 1792 un austriano refugia en una ermita que construye donde está la actual iglesia de Regla a muchos de los limosneros que se acercaban a ella, y ya desde entonces en el altar mayor queda la Virgen de Regla, donde se dice que protege a toda la bahía. La Virgen de Regla es la patrona del pueblo que lleva su nombre frente a la bahía de La Habana y que viste toda de azul. Se identifica con Yemayá, la dueña del mar. Aparece después de la Virgen de la Caridad en 1696 y después del derrumbe del santuario por el paso del ciclón de San Rafael. En las creencias afrocubanas, las ceremonias en homenaje a Yemayá tienen algo del rito de la Virgen de las Barcas. Yemayá fue la que apartó las aguas por encargo de Dios, Olofi en la religión yoruba. Ambas vírgenes, tanto la de la Caridad como la de Regla, son símbolos ante las tempestades. Los navegantes las invocan y las han fijado como refugio en sus tormentas.
Bueno, aquí concluye nuestro pequeño viajecito aquí al santuario de la Virgen de Regla. Ahora nuestro destino está justo del lado de la bahía, desde acá de esta toma no se puede ver, pero es una cupulita dorada que está por allá atrás, no sé si la podrán ver en el video o algo así. Vamos justamente a la iglesia ortodoxa rusa, o a la iglesia de la Virgen de Kazán, o algo así. Bueno, vamos justo a la iglesia ortodoxa rusa, así que tenemos que volver a cruzar la bahía en la lanchita, así que nos vemos allá en un momento. ¡Chao! Bueno, ya estamos aquí en las escaleras de acceso para la iglesia ortodoxa rusa. Esta iglesia en sí se llama Iglesia de Nuestra Señora del Kazán. Antes de aquí lo que había era un terreno yermo que, bueno, a ver, no era un terreno yermo, era un edificio en ruinas, ¿no? Que ya se acondicionó para poder construir la iglesia. Ya recuperado este terreno para la iglesia, comienza su construcción un 14 de febrero, Día de los Enamorados, pero del año 2006. Y ya se termina su construcción 32 meses después, un 19 de octubre del 2008, por Raúl Castro Ruz. Y fue consagrado por el patriarca de Moscú. Posterior a su inauguración, esta iglesia fue visitada por el presidente de Rusia en aquella época, que era Dmitry Medvedev, hoy actual primer ministro de Rusia. Una pequeña curiosidad, esta escalinata que ven detrás de nosotros está hecha exclusivamente con granito de Santi Espíritu, así que tenemos un pedazo de tierra espirituana por acá. La Catedral Ortodoxa Nuestra Señora de Kazán es un templo ortodoxo ruso situado en la avenida del Puerto, entre las calles Sol y Santa Clara, próxima a la avenida Alameda de Paula en La Habana Vieja. Abarca un área de 200 metros cuadrados y fue diseñada por un arquitecto ruso de nombre impronunciable y un cubano llamado Jaime Rodríguez. Estos viajaron a Rusia para familiarizarse con este tipo de construcciones. La iglesia de estilo bizantino tiene 6 vistosas cúpulas, 2 laminadas de oro, la mayor y la menor, y 4 de bronce, las cuales están coronadas por 4 cruces de oro sólido. Se dice que esta iglesia es la segunda más grande entre las construidas fuera de Rusia, solo antecedida por una hecha en Israel. El iconostasio o altar interior de oro fue construido en el monasterio de la Trinidad y San Sergio en Rusia por maestros pintores y escultores. Bueno, ya se nos hace un poco tarde ya, son alrededor de las 4 de la tarde, ya a esta hora las iglesias todas están cerrando. Entonces vamos a tener que dejar recorrido para mañana porque nuestro próximo destino era el convento de San Francisco de Asís, pero lamentablemente no podemos ir para allá, así que nos vemos mañana. Así que esta iglesia de San Francisco de Asís la dejamos para mañana, pero no va a quedar ausente de esta misión.
Hola lugareño, buenos días. Hoy continuamos con el recorrido de las iglesias más visitadas de La Habana y recordarte que este es nuestro primer capítulo, que el siguiente vamos a hacer otras 4 de las más visitadas iglesias, y la que nos toca hoy y la última de este capítulo será el convento de San Francisco de Asís. Este convento tiene una historia muy peculiar debido a que lo que era la Catedral de La Habana, hoy en día, antes no se encontraba en su sitio actual, se encontraba en donde se encuentra el Palacio de los Capitanes Generales. Al esta ser derribada en ese sitio, la que asume la función de Catedral de La Habana es el convento de San Francisco de Asís, que por supuesto al asumir esa función pasa a ser como iglesia. O sea que en un momento de la época este convento llegó a ser una iglesia. Antes del traslado de la catedral, los ingleses atacan y toman La Habana, y el obispo de La Habana, que nunca llegó a tener buenas relaciones con los ingleses, lo conlleva a terminar preso. Y posterior a esto, los ingleses utilizan el convento, iglesia en aquel momento, para practicar su religión. Lo cual conlleva a que cuando los ingleses salen de La Habana, salen derrotados de La Habana, el obispo de aquella época declara el centro como profanado, por lo tanto no podía ejercer ninguna función religiosa y queda como depósito, como almacén, incluso llegó a ser hasta parte de la aduana del puerto. Y posteriormente a esto nunca llegó a ser iglesia, o sea, en la actualidad no ejerce función de iglesia, sino más bien de convento. El convento de San Francisco de Asís, fundado a finales del siglo XVI en 1575, constituyó el elemento distintivo de la presencia de la orden franciscana en el continente americano. Se encuentra ubicado en el casco histórico de la capital cubana. La plaza que posibilita el acceso al lugar está considerada como una de las 3 primeras de La Habana por su antigüedad. Se denomina así por haberse construido en un convento de frailes franciscanos cuya edificación culminó en 1591, tras ser iniciada en 1574. Los franciscanos, orden fundada por San Francisco de Asís, se asentaron temprano en Cuba y hacia el siglo XVI, muy próxima a la costa desde la entonces villa de San Cristóbal de La Habana, se erigió un convento con el nombre del santo. Los antiguos muros del claustro acogen varias áreas: galerías, el Salón Blanco, la sala de teatro de la Orden Tercera, el Jardín Madre Teresa de Calcuta y la sala de conciertos. El edificio religioso posee una fachada de arquitectura barroca. Su construcción data de 1738. La torre fue erigida en el último tercio del siglo XVIII, con 42 metros de altura. Se consideró la segunda por su altitud en la época colonial, cuya fabricación se extendió por 12 años. Bueno, y desde aquí de la Plaza de las Palomas nos estamos despidiendo ya por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal y regálenos un like si les gustó este video. Así que nos vemos. Chao.